Dios. Vamos a abrir las Biblias en el capítulo 7 de Romanos. El tema de esta noche se titula Un nuevo régimen. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 7, verso 1. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, dice así Pablo, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por las obras de la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu, y no bajo el régimen de la letra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría y denuedo, y la ventana de los cielos se abra en esta hora para que toda maravilla, milagros, sanidades, prodigios, señales sean hechas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, pónganse cómodos. ¿Qué quiere decir Pablo con este nuevo régimen? La explicación es simple, hace una analogía con el matrimonio. Dice: mientras el marido vive, la mujer, si se uniere a otro hombre, será adúltera. Pero cuando el marido muere, ella es libre de unirse a quien ella quiere. De la misma forma, nosotros, por el cuerpo de Cristo, hemos muerto a la ley. A su nombre. Hemos muerto a la ley, de tal manera que ya no tenemos responsabilidad con la ley. Quiere decir que ahora la ley ya no tiene nada que ver con nosotros. Y no pertenecemos ya a este régimen antiguo de letra, porque el régimen de letra es un régimen religioso. Y lamentablemente, aunque usted se aprenda la Biblia de memoria, y aunque usted la sepa y la conozca, mientras usted no aprenda a vivirla, mientras usted no le dedique el tiempo necesario a Dios para servirle, para honrarle, para buscarle, para ayunar, para orar y para tener una comunión con Dios bastante buena, y que usted pueda decir que anda en el Espíritu, simplemente no tiene oportunidad. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que andan en las cosas de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Eso es importante que podamos entender. A su nombre, alábalo porque él vive, hermano. Así que vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó. ¿Quién es el que resucitó? Jesucristo. ¿Qué hizo esa resurrección en nosotros? Dice: el Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, crucificó al pecado en la carne. Así que en esa cruz se quedó clavada la carne y la ley también. Así que esas maldiciones generacionales, mientras que tengas a Cristo, no existen. Existen cuando usted no lo tiene. Pero si usted lo tiene, ya no existe, porque la ley ha sido clavada en la cruz junto con la carne. A su nombre. Y nosotros hemos muerto a la ley, y no estábamos bajo el régimen de la letra, sino bajo el régimen del Espíritu. A su nombre.
Alábalo porque Él vive. Significa, hermanos, como dice Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo para destruir el cuerpo de pecado, a fin de que no le sirvamos más. No hay forma de vencer al pecado si usted no vive bajo el régimen del Espíritu. Y vivir bajo el régimen del Espíritu no es un tema, es una realidad que usted tiene que procurar. ¿Cómo procura esa realidad? La comunión que tiene que tener con Dios. Tiene que mostrar por frutos el verdadero cambio. Hermano, a mí me preocupa eso porque veo hermanos que tienen años en la iglesia y no veo cambios. Y no veo cambios. Si usted sabe que los frutos de la carne, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y todas estas cosas, se están notando en la vida de muchos que tienen años en la iglesia. Entonces, ¿bajo qué régimen viven? ¿Qué es la realidad en la que viven? Conocen la Biblia, la saben, la enseñan, hasta la predican, pero no se trata de eso solamente, se trata de poderla vivir. Se trata de vivir en el Espíritu, bajo un régimen que nos haga libres, a su nombre. Un régimen que nos haga libres verdaderamente. Libres de ese comportamiento, porque la Biblia dice claramente, los que practican tales cosas, bueno, y si así dice, pues así es, no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y si no podemos heredar el reino de los cielos viviendo bajo el régimen de la letra, por eso en 2 de Corintios 3:6 dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La realidad espiritual es diferente a la realidad religiosa, hermano. Y les toco este tema porque he estado en un lugar donde he visto mucha religiosidad. Mucha religiosidad. Y usted mira a las personas y sus cambios no se ven. Y aquí se ven, pero no se ven totalmente como debería. Porque hay hermanos que tienen años en la iglesia y no se generan los cambios necesarios. Porque todos tenemos un poco de esto, celos, iras, contiendas, todas esas cosas se ven en la vida de muchos. Pero tenemos que vencerlas. Amén. Tenemos que derrotarlas, tenemos que superarlas, tenemos que cambiar. No podemos decir yo soy así, yo no cambio. Tenemos que cambiar. Porque estamos practicando cosas que no son impedimentos para la entrada al reino. Si la cruz ha sido clavada a la ley, si las obras de la ley que procuraban este tipo de conducta ya ha sido muerta en esa cruz, si el pecado ha sido crucificado juntamente con la carne, y nosotros hemos sido liberados para no tener que practicarlo nunca más, porque dice, el cuerpo del pecado ha sido derrotado y vencido en esa cruz. Usted tiene que encontrar la forma espiritual de poder vencer todas estas conductas totalmente reprochables. A su nombre. Alábalo porque vive. La Biblia dice en Gálatas 5:21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Es ese tipo de conducta que tiene que empezarse a notar en nosotros cuando estamos viviendo en el Espíritu. Eso no demanda, eso es, mire, podemos tomar una forma religiosa de vivir en la iglesia. Esa es la conducta de millones de cristianos. O podemos tomar una forma espiritual de vivir en la iglesia. Eso nos demanda esfuerzo, tiempo, ayunos, oraciones, vigilias, leer la Biblia, de poner muchas conductas que no son buenas. Y cuando sentimos que ese tipo de sentimientos o emociones o frutos se comienzan a notar en nosotros, tenemos que deponerlos. Si me doy cuenta que soy una persona que está llena de celos, tengo que renunciar a eso. Si soy una persona que me doy cuenta que tengo un montón de estas cosas en mi vida, tengo que renunciarlas. O conductas inapropiadas, o deseos inapropiados, o cosas como estas. Eso ya no se da en el cristianismo. La Biblia dice, ni aún se nombre, dice Pablo, entre vosotros. Amén, hermanos. Si ustedes se enteraran de todas las cosas que hemos descubierto, hermano, es abominables, terribles, y todo dentro de la misma iglesia. Pregúntese por qué, hermano, porque simplemente viven en carne, viven en letra, y la letra mata.
El reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder, dice 1 Corintios 4:20. Y nosotros tenemos que vivir bajo el régimen del Espíritu, porque Dios nos ha dado ese régimen. Es un nuevo régimen al que tenemos que ceñirnos. ¿Y cómo se hace eso, hermano? Hay que darle tiempo. No el tiempo que le damos, sino mucho más que eso, para deponer conductas y actitudes inapropiadas para cristianos, para renunciar a esas conductas que no deben ser propias de un cristiano. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Quiere decir que nos vea la gente que somos distintos. La salvación no es por tela, ni por trapo, ni por ropa, ni por cosas como esas. Eso es solo apariencia. La salvación se ve por los frutos y la conducta del cristiano. Nuestra forma de vivir muestra nuestra manera de pensar. Nuestras acciones son el resultado de nuestra forma de pensar. A su nombre. No puedo decir con mi boca te amo, Dios, y con mi conducta mostrar algo distinto. Amén. Y vivir en el Espíritu no es algo fácil. Si fuera fácil todos lo harían. No, hermano, miles de personas saben la Biblia, conocen la Biblia, se motivan por ella, pero no la viven. Y no la viven, y este tipo de conducta se ve en su comportamiento, en su forma de vida. Y esto se ve algo notorio, de lo cual tendríamos que cambiar. No podemos ser así, no podemos comportarnos de esa manera, no podemos comportarnos de forma arrogante, no podemos comportarnos, hermanos, malcriados en la iglesia. Hay muchos que viven así y se conducen mal, y tenemos que darnos cuenta de que esas cosas tienen que cesar. A su nombre. Alábalo porque él vino. Gálatas 5:24 dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Yo no digo que usted no lo sienta, pero tiene el poder para decir no. ¿A qué cristiano no le ataca el diablo? ¿A qué cristiano no dardea su mente o no manipula su comportamiento? O a veces quiere que usted se salga del cuadro, o se salga de sus casillas y se comporte como el hombre viejo. ¿Cuántas veces nos provocan en las calles? ¿Cuántas veces hasta nos maltratan, o nos insultan, o nos vejan, o nos ultrajan? Ahí es donde Dios, y a veces viene y me dice: pero pastor, mire lo que me han hecho. Le digo: ¿y quién cree que te está probando? ¿Dónde quiere que te pruebe Dios? ¿En la bodega? ¿En la tienda? ¿En la esquina? ¿En el chino? No, te prueba en tu casa, en la iglesia, con tu gente, con tus familiares, con tu propia familia, para ver cuál es tu conducta, si tu conducta ya ha sido transformada. Si tu conducta ya es la de un cristiano, no respondes como ellos, no actúas como ellos, no das mal por mal. La Biblia dice: vence al mal a fuerza de bien. Y eso es algo que muestra verdadero cristianismo, no un cristianismo de conocimiento. Todos se saben la Biblia de memoria, ellos mejor que ustedes. Ellos son más letrados que ustedes. Sin embargo, nosotros, nuestra conducta se ve, hermano, se nota. Y debe ser mejor todavía. ¿Cuánto creen que debe ser mejor? Amén. ¿Cuánto creen que puede ser mejor? Amén. Pues tenemos que ponerle empeño. Tenemos que ponerle empeño. Esa es la parte de nosotros que tiene que mejorar. Porque entonces, si tenemos tantos años en la iglesia, tenemos que mostrar por nuestra conducta. Por eso Jesús dice: por los frutos. Claro, no se trata de saber, de conocer, de actitud, de apariencia. No se trata de vestimenta, de una sonrisa, de una corbata, de títulos. Hay mucha gente que está llena de títulos y Dios ni los conoce. Se trata de una conducta. La conducta muestra quién eres. Amén, hermanos. Así tiene que ser. He visto conductas, hermanos, terribles. Me he quedado con la boca abierta, me he quedado anonadado. He visto y escuchado cosas que nunca había visto. He venido, hermano, así, en shock, de ver lo que es capaz la iglesia. La iglesia, hablo de la iglesia. Cosas que no deberían ocurrir. Y no las juzgo, solamente trato de no hacer lo que ellos hacen. No estoy aquí para juzgar a nadie, sino trata de imitar lo bueno y rechazar lo que no es bueno. Eso es lo que Dios nos enseña. Aprende lo bueno. Amén, hermanos. A su nombre. Alábalo porque es bien. Nuestra vida cristiana debe reflejar
estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Sobre tales cosas no hay leyes, hermanos. Son el fruto, el reflejo de que Cristo vive en nosotros. Vamos a ser presionados, vamos a ser ultrajados. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ellos quieren que tengas la misma disolución y os ultrajan, y lo van a ultrajar a usted y a mí siempre, y nos van a tratar de cosas terribles y nos van a decir cosas, y uno tiene que comportarse a la altura de un verdadero creyente transformado. Amén, hermanos. Con altura, con dignidad, con palabras, como dice la Biblia, ¿no? Con palabras realmente de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. A veces creemos que lo que nos está pasando es casualidad. A veces creemos que todo el mundo está en nuestra contra. Hermano, Dios se permite. Dios es el que permite que te ultrajen, que te traten así, que te digan cosas así, hasta que mientan, calumnien. Pero su conducta siempre va a dejar dicho: es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Nadie puede levantar una palabra contra una persona que vive íntegro. Nadie, no importa dónde vayas, no importa a qué país vayas. Fue difícil para mí esta campaña, una de las más difíciles que he hecho en toda mi vida. Y ya me volvieron a invitar. Y eso prueba, hermanos, que a pesar de que al principio no creían que era de Dios, y al principio me han hecho de todo, yo le dije: mire, aunque no sople, aunque no levante la mano, igual Dios me va a usar, le dije, y así no soy. Al final Dios abre tu camino, Dios te pone en el lugar, Dios te pone en alto. No es que usted, no, que yo soy así, no, que diablo. Usted no pone condiciones, usted deja que Dios se glorifique. Y su conducta siempre irreprensible. Y a la altura de un verdadero creyente. En todo lugar van a por Belzebú demonios. Ese hombre no es de Dios, ese hombre es pecador. Y el ciego le dice: si es pecador, no lo sé, pero ya veo. Alábalo, porque es bien. Porque todas estas cosas están en nuestro ADN, están en nuestra naturaleza. Pero el poder del Espíritu tiene que vencerlas, porque vivimos bajo un régimen y no es de letra, no es de conocimiento. La letra, mire, la letra y la religión tienen cierta reputación en culto voluntario, ¿no dice así? Y en duro trato del cuerpo, pero no tiene poder contra los apetitos de la carne. Solo el Espíritu Santo lo tiene. Y si el Espíritu Santo te da dominio propio, usted se comporta a la altura de un hombre de Dios, una mujer de Dios, y nadie jamás dirá: no, hizo esto o hizo lo otro. No podrán. Y dirán: gloria a Dios. Y aunque te ultrajen y te digan y te traten, usted saldrá con la frente en alto, porque Dios hará que su nombre sea glorificado. Esa es la conducta de un cristiano, y esa es la forma de conducirse. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Eso demanda esfuerzo. Demanda esfuerzo, porque a pesar de todo lo que hacemos por acercarnos a Dios, sentimos que hay este tipo de cosas en nosotros. Y usted sabe que sí las hay. Que a pesar de que somos creyentes de años, hay celos, hay envidias y esta cosa, pero tenemos que controlarlas. Amén. Amén, iglesia. Amén. Tenemos que controlarlas, tenemos que doblegarlas, tenemos que vencerlas, tenemos que mostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Cuando se vean esos cambios, su crecimiento espiritual habrá avanzado tanto que usted no se daría ni cuenta de cuánto ha crecido. No es un tema religioso, porque religiosos hay en todas partes, y personas que se saben la Biblia mejor que usted también, pero personas que se conducen con integridad son pocos, y eso verdaderamente vale la pena apreciar. Como dice Pablo: sed imitadores de mí y de los que como yo me conducen, y de los que como yo se conducen. Así dice. ¿Amén o no? Entonces usted sea un ejemplo para que otros quieran seguirlo. No interesa en qué situación estés, no interesa cuán duro sea la situación, no interesa el maltrato que te den. Usted compórtese a la altura de un hijo de Dios, siempre, y será un verdadero cristiano. Y la gente dirá: ¿a qué iglesia asiste usted, hermana, hermano? De verdad me gustaría ir a ese lugar, por la conducta que usted expresa. Amén, hermanos. No conduciéndonos
ni usando palabras soeces, ni comportándonos como patanes, como muchos lo hacen en las iglesias. Esa no es la conducta de un cristiano. El cristiano tiene que aprender a vivir en el Espíritu, porque los que viven en el Espíritu, hermano, piensan en las cosas del Espíritu, y los que piensan en las cosas del Espíritu encontrarán vida, y vida en abundancia. Los que piensan en las cosas de la carne, el pensar en las cosas de la carne atrae muerte solamente. Amén, hermanos. A su nombre. ¿A cuánto les habló Dios en esta noche? ¿Y cuántos creen que podemos hacerlo mejor? Iglesia, ¿cuántos creen que podemos hacerlo mejor? A su nombre. Dele palmas al Señor, alábalo, mujer mía.